Hola, yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en este viernes 22 de agosto del año 2025, aquí en las alturas de mi refugio librero. Oye, Claudia, hay que regresar la campana histórica a su lugar original, José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Lo que prevalece en México en estos momentos, la aparente separación en dos grandes bandos, la existencia de corrientes que parecen mayoritarias y que enarbolan la verdad, nos lleva a reflexionar, yo digo, cuanto menos me lleva a mí, a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de enfermedad tenemos los mexicanos del 2025? ¿Qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente que nos lleva a ser seguidores de las mentiras, a ser promotores de quienes hablan de horrores futuros y que hablan de que se está construyendo una dictadura, que vamos a perder la democracia, la república? ¿Qué nos está pasando en México? Hace unos días, una semana, 2 semanas, estuve subiendo algunos videos sobre el libro Muerte en Vencer al Diablo en Yucundaí, Vencer al Diablo en Yucundaí, Vencer al Diablo, del autor Eduardo Rivera Tapia, y que tiene allí un cintillo que dice: sanará tu vida. Esta novela sanará tu vida. Novela que sanará tu vida. Y yo me preguntaba, este libro hay que leerlo, yo digo, porque realmente el cintillo es una verdad, pero hay que leerlo. Hay un libro que yo leí hace 21 años, más o menos. 20 años, yo creo, que es del maestro Antonio Velasco Piña, Regina, 2 de octubre, no se olvida. Es un libro que escribió el maestro Antonio Velasco Piña, pero que se editó por primera vez en 1987, en una segunda edición en 1994, y este ejemplar es de la segunda edición de 1994. En ese 1987, yo creo que llegó a mí, bueno, es que meterme a las librerías es uno de mis gustos, una de mis pasiones, y además es uno de los grandes peligros, porque si entro a una librería salgo con mínimo un libro. Y tuve en mis manos este ejemplar y lo empecé a leer y dije, eso no es cierto. 1987, 88, tuvieron que pasar 16 años para que volviera a caer en mis manos del maestro Antonio Velasco Piña, y ahora le digo maestro. Regina, 2 de octubre, no se olvida. El maestro Antonio Velasco Piña murió hará cosa de 2, 3 años. Y a mí me regaló este libro una buena amiga, Iliana Mercado, a quien le agradezco infinitamente este regalo, que así como el cintillo de esta novela dice novela que sanará tu vida, esta no dice en ningún lado eso. Sin embargo, para mí fue el medio para sanar. ¿Cuál era mi principal enfermedad? Que yo digo que puede ser una de las enfermedades más comunes del mexicano de hoy, o del mexicano de siempre. Por un lado, aunque no lo dijera, odio contra
lo español, lo extranjero. Recuerda que estoy hablando de una enfermedad y que esta novela te ayuda a sanar esa enfermedad, pero que esta fue la primera que a mí me ayudó a sanar eso. La enfermedad, odio contra lo extranjero, contra lo español, lo centroeuropeísta, y por supuesto que en el siglo XX pues era un odio contra el gigante del norte, Estados Unidos de América. Eso parecía muy claro, muy evidente, y cuando tú estás enfermo de algo, buscas fuera de ti razones, circunstancias que confirmen que tu enfermedad no es enfermedad, sino que tú tienes la razón, que esa animadversión hacia lo extranjero es una circunstancia correcta. Acompañada con esta visión hacia lo extranjero, había una posibilidad, se manifestaba algo de adoración, de magnificación del mundo indígena, de los mayas, los mexicas. Pero en el fondo yo creo que yo pensaba como piensa una buena cantidad de mexicanos. Pues sí, pero el indio muerto, porque ver a los indígenas en la Ciudad de México o en algunos otros lugares del país, pues era ver a los indios patarrajadas, y eso no estaba muy bien. Además, era la formación que habíamos tenido durante el siglo XX. Recuerda que el Instituto Nacional Indigenista, fundado por Lázaro Cárdenas del Río, un hombre bien intencionado, sin embargo tenía como principal objetivo esa institución incorporar a los indígenas al desarrollo nacional. Y una de las primeras labores importantes era que hablaran español. Es decir, había un odio, un menosprecio, un desprecio hacia las lenguas originarias, hacia los pueblos originarios. Leyendo al maestro Antonio Velasco Piña, Regina, 2 de octubre no se olvida. Hay que leerlo para ver la historia del movimiento del 68, pero desde otra perspectiva. El movimiento del 2 de octubre del 68 es un movimiento espiritual. Regina, que es la protagonista de la novela, que yo digo que es verdad, no es una imaginación, no es una novela, es historia. Regina es la reencarnación del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Ella encabeza el movimiento espiritual que va entreverado con el movimiento estudiantil del 68 y que busca el despertar del espíritu mexicano, el espíritu de México, que residía en 2 volcanes, en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl. En uno, el espíritu masculino, y en la mujer dormida, el espíritu femenino. Lee a maestro Antonio Velasco Piña. A mí me ayudó a entender que un ser humano sano no puede estar enfermo de odio. Un ser humano sano no puede menospreciar a nadie. Esa novela, que no es novela, Regina, 2 de octubre no se olvida, me enseñó a entender que el mexicano contemporáneo del siglo XX, hoy lo que somos el siglo XXI, somos el mestizaje por excelencia del mundo. Los mexicanos no somos
ni indígenas ni españoles. Somos el resultado de la fusión de estas dos grandes culturas. Con todo lo que implica los españoles que vienen a nuestro país y la influencia que ya venía en sus venas del mundo árabe, de Europa, y por otro lado, pues el mundo indígena. Y los mexicanos del siglo XXI tenemos derecho a las dos herencias, amorosamente, sin odio. Yo creo que podemos hablar español con gusto. Seguramente por mi edad no me va a tocar vivir un país donde en cada región se van a estar hablando dos idiomas. Nos vamos a convertir en un país bilingüe. Lógico, el idioma español va a ser el idioma que nos unifique en nuestro territorio nacional. Pero cada región va a hablar otomí, ñañu, náhuatl, maya, y son 60 y tantas lenguas, no dialectos, lenguas igual que el español. De España heredamos uno y del mundo de los pueblos originarios más de 60 lenguas. Esta novela, que no es novela, es historia de México, esa nos ayuda a curarnos, a sanar. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Claudia, regresa a la campana histórica. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la maravilla de la lluvia.